continuar con el siguiente foro, por favor. Este es el foro de electromovilidad y primero voy a decir el nombre de los integrantes y posterior leeré una pequeña semblanza de cada uno de ellos. En este foro nos acompaña Francisco Cabeza, Alan Nieto, Roberto Sánchez, Eduardo Hernández y como coordinador del mismo el ingeniero Fernando Brizuela. Bueno, ahora voy a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos para que los identifiquen y sepan al final qué preguntarle a cada quien para que no digan que ellos no son los responsables. Voy a comenzar con Francisco Cabeza. Él es un convencido de que el futuro de la movilidad es eléctrico y más de 10 años trabajando para hacer realidad ese cambio en México y América Latina. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, AMIVE, y representa a México en el Charging Interface Initiative, EV-CHAR-IN, promoviendo estándares de recarga para vehículos eléctricos a nivel mundial. Colabora con la Agencia Internacional de Energía, AIE, en un programa que apoya a diferentes países a dar el salto hacia la movilidad eléctrica. Para él, la tecnología no solo debe ser innovadora, sino también inclusiva. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas de Puebla y otra en Marketing de Marcas de Lujo por INSEAD, en Francia. Además, se ha especializado en Psicología Política en la Universidad de Stanford y en Administración Pública con enfoque en Energía en el Tecnológico de Monterrey. Ahora está estudiando Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida quiero presentarles a Alan Nieto. Él es especialista en movilidad eléctrica, ingeniero mecánico electricista graduado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, con especialidad en integridad de estructuras de autos por parte de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Cuenta con un MBA en la Universidad de Phoenix y ha desarrollado cargos en desempeño de ingeniería eléctrica para media y baja tensión, así como centros de control de motores. Experiencia en movilidad eléctrica desde el año 2010. Gracias, Alan. Enseguida, quiero presentar al ingeniero Roberto Sánchez López. De manera personal, para mí es una institución en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, estándares, normatividad, electromovilidad, pero sobre todo una persona que se entrega en cuerpo y alma cuando tiene un propósito y se trata de hacer un trabajo estructurado y bien hecho. Roberto. De Bixi, Roberto es un ingeniero en comunicaciones y electrónica con experiencia desde 1983 y en proyectos de integración de tecnología en más de 310 edificaciones. Actualmente es consultor en diseño, supervisión y comisionamiento de edificios comerciales e industriales de misión crítica. Ha colaborado en organizaciones públicas y privadas como integrador, contratista, distribuidor, fabricante y la última década también como consultor. Apasionado de la estandarización, representa a MERIC, IMEI, Bixi y MCISS en la ISO en la Dirección General de Normatividad. Gracias, Roberto. Enseguida presento a Domingo Eduardo Hernández, visionario, emprendedor y líder con más de 15 años en la experiencia en la industria eléctrica, energías renovables y diversos sectores empresariales. Desde una temprana edad ha demostrado una pasión por la innovación y el desarrollo de negocios, evolucionando hasta dirigir múltiples empresas exitosas. Actualmente lidera el grupo DEA, por 2 empresas líderes en el ramo eléctrico y es propietario del bar Las Barricas en Pachuca. No había pedido un aplauso, pero creo que merece un aplauso, ¿no? Yo no sé quién lo puso, yo lo leí. Bueno, su historia se caracteriza por un liderazgo resiliente, una capacidad excepcional para dirigir equipos multidisciplinarios y una visión estratégica que impulsa resultados sobresalientes. Como presidente de la Asociación en Alianza de la Industria Eléctrica,
en Pachuca y comisionado nacional de electromovilidad por parte de la UNCE. Representa y promueve iniciativas que transforman el sector eléctrico en México. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Y por último, a un gran amigo, que en cuanto le propusimos crear un foro de electromovilidad para este evento del Tech Week, al siguiente día ya lo tenía armado y ya tenía invitados, ya tenía todo. O sea, Fernando, muchas gracias por lo que haces. Originario de Guadalajara, estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Panamericana. Después estudió la maestría en Control y Supervisión de Obra en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Estudió en el Instituto de Alta Dirección de Empresas IPADE, el AD2, además de innumerables cursos y diplomados relacionados con el área de la energía. Desde hace 30 años se dedica al área de la electricidad, habiendo pasado gran parte de su vida como constructor eléctrico, otra gran parte como fabricante de tableros eléctricos en la empresa Soportes Eléctricos Internacional, y actualmente se desempeña también en el área de la electromovilidad con la empresa EZ4Motion. Fernando, muchas gracias por todo esto. Ahora disfrutar la plática y los dejo con Fernando como coordinador. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Me gustaría, para empezar, dar una breve introducción sobre la electromovilidad. Unos piensan en electromovilidad, pues los cochecitos eléctricos, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero va más allá. El otro día estaba estudiando un artículo, estaba leyendo un artículo en donde la finalidad de esto es abatir el efecto del cambio climático, el efecto que tienen los gases de efecto invernadero, ¿sí? En la COP21, que son las conferencias de las partes, que son reuniones que se hacen cada año, ahorita van 29. La COP21 fue en París, por ahí se menciona mucho el Acuerdo de París o el Tratado de París, en donde llegamos a mencionar a un acuerdo de 198 países de no incrementar en 1.5 grados la temperatura del planeta para 2030. Ya lo incrementamos, ya llegamos, estamos poniendo otra meta que es de 2 grados, ¿sí? Y pues la idea es que no nos pasemos. Pero este incremento de temperatura que viene por los gases de efecto invernadero, ¿de dónde vienen esos gases? El 30% de esos gases vienen de la generación eléctrica y de la generación de calor, que eso es muy importante, entonces hay que abatir la parte de generación con generaciones limpias, que eso ya se está haciendo, es una parte. Pero lo que muchos otros no saben es que el 20% mundial viene del transporte, ¿sí? El transporte público y el transporte privado. Y entonces ahí es donde los cochecitos eléctricos, la electromovilidad entra. Queremos abatir ese 20% de generación de gases de efecto invernadero para poder por lo menos bajar ese porcentaje. Esa es la función de lo que quiere la electromovilidad. Muchos dicen, no, es que la generación no es limpia. Bueno, ese es el otro 30% que también se está trabajando, ¿no? Pero por lo menos nosotros podemos trabajar en este 20%. Entonces, bueno, una vez ya explicando cuál es la finalidad de la electromovilidad, que es tratar de tener un mejor mundo y bajar los gases de efecto invernadero, empezamos. La primera pregunta que les quiero hacer aquí al panel es la siguiente. Me gustaría, para arrancar, que me platicaron un poquito cada uno de ustedes del contexto nacional de la electromovilidad. ¿Cómo ven, sobre todo, el incremento de la demanda eléctrica? Que esto es todo un tema, porque estamos cambiando de gasolinas o de combustibles a electricidad y resulta que no tenemos la generación y la transmisión adecuada, ¿no? Y el tema de la demanda eléctrica y cuáles son los principales desafíos en generación, transmisión y distribución, porque no nomás se trata de poner carros eléctricos y cargadores, se trata que tengamos la infraestructura, pero eso no me corresponde contestarlo sino a los expertos. Vamos empezando de allá para acá. Roberto, ¿nos podrías dar tu punto de vista? Precisamente creo que sí, ¿verdad? Soy el de mayor, vamos a decir, experiencia. Me tocó, por suerte, además de conocer el radio, la televisión en blanco y negro y demás chunches que han pasado los últimos 10 presidentes, así es que multiplíquenlo,
que en esta ocasión realmente no estamos preparados. Cuando toda esta tecnología nos fue llegando a la vida, fue relativamente sencillo. Lo único que teníamos que hacer era tomar el plug e insertarlo en la salida eléctrica. Eso era todo lo que teníamos que hacer, desde el radio, sin ningún problema. Y hoy, y estaba escuchando a Alan, ahora que queremos hacer esto, traemos un gran reto en toda la infraestructura eléctrica a partir de esa salida eléctrica hacia la generación de energía. Es un reto que nuestro país lo ha soslayado, no 6 años, no vamos a estigmatizar, sino más de 30 años. Llegó un momento cuando yo conocí a Francisco, él trabajaba en Comisión Federal de Electricidad, y el tema no era la generación y hacer llegar la electricidad al 98.5% de las de las comunidades y ciudades de nuestro país. Teníamos casi cubierto el 100%. Recuerdo mucho que hizo el comentario. Y él veía, porque estaba viendo electromovilidad hace que serían 10, 12 años, ¿no? Una cosa así. Él estaba viendo que no nos iba a alcanzar, o sea, más bien que el destino nos iba a alcanzar. Y ya nos alcanzó, porque además en la mañana, si estuvieron ustedes en la sesión de centros de datos, es eso el otro gran competidor por energía en nuestro país. Así es que movernos rápido, yo te voy a decir cómo lo veo. Yo vería que lo que tenemos que hacer es poner generación nuclear inmediatamente. En 4 o 5 años podríamos tener los gigawatts necesarios. Sin embargo, es un tema bastante complejo. Digo, ya del otro lado del mundo bombardearon un país porque precisamente se les ocurrió estar haciendo, no con buenas intenciones, eso me queda claro, el uso de energía nuclear. No nos alcanza la vida y el tiempo en este momento para hacer la generación, hacer las líneas de transmisión y las de distribución. No nos alcanza la vida y el tiempo en este momento. Muchísimas gracias, Roberto. Seguimos con Francisco. Siguiendo un poco la línea de Robert, hablando de la energía nuclear, Japón hace algunos años era líder en movilidad eléctrica. En México tuvimos la flota de taxis eléctrica más grande del mundo, que eran de Nissan. Y resulta que viene un tsunami y se afecta una planta nuclear en Japón. Y de pronto cierran 21 plantas nucleares en Japón. A partir de ahí, el vehículo híbrido es el nuevo eléctrico para los japoneses. Y así es como Nissan ahora anuncia sus coches, un híbrido en serie, lo anuncian como eléctrico. Y dejaron de promover la movilidad eléctrica, porque efectivamente necesitas mucha energía para darle pila a todos estos vehículos, siendo Japón uno de los 10 países con más flota vehicular en el mundo. México ocupa el lugar número 10, para que lo tengamos de referencia. ¿Qué es lo que hizo Japón? Dijo, no me va a alcanzar la luz en mi isla para tener coches eléctricos, mejor promuevo los híbridos, hago un híbrido en serie y de esa manera voy a seguir teniendo todos los incentivos que hay a nivel mundial, porque la motorización sigue siendo eléctrica. Sin embargo, esos vehículos siguen contaminando en sitio y ese humo lo respiramos todas y todos por donde circulan los vehículos. Entonces, dicho esto, el mayor competidor está aquí al lado, son los data centers. El año pasado México tuvo apagones en el 40% del país. 40% del país tuvo apagones. Entonces, no estamos hablando, además, hay que hablarlo también, el objetivo de llegar a esta reducción en la temperatura a partir de la reducción de emisiones, el año pasado estuvimos a 1.5 grados en lugar de 1 grado, significa que sobrepasamos nuestro compromiso, no lo logramos. Y aquí el tema es que las cumbres, las COPs, que está bien padre ir a hablar sobre el cambio climático a cualquier parte del mundo, turismo ecológico, se está hablando de lo que deberíamos hacer, pero no lo estamos logrando. Y la conversación en los últimos 10 años ha cambiado de tenemos que reducir las emisiones a cuánto dinero vamos a invertir en mitigar el cambio climático.
Entonces ya es una conversación que va en la línea de cómo vamos a pagar el impacto que vamos a tener como naciones y como planeta. Entonces ya es cuánto dinero le queremos poner a las catástrofes que vamos a empezar a vivir, porque no hemos hecho nada al respecto. Entonces, por un lado es, ¿qué tenemos que hacer para reducir emisiones? A título personal, hoy me vine en bicicleta porque no soporto el tráfico de esta ciudad. Realmente no fue tanto un tema de cambio climático, pero al final quiero creer que aporto un poquito viniendo en bicicleta. Pero si seguimos pensando en me muevo en coche y no utilizo transporte público y no utilizo otros medios, seguimos contaminando y ese objetivo como mexicanas y mexicanos no lo estamos cumpliendo. Y por otro lado, el tema de la energía, pues a nivel país tenemos que hablar. En 70 años no tuvimos ningún cambio en la parte eléctrica de nuestro país, de pronto llegó Peña Nieto, hicimos una reforma, después llegó otra reforma con AMLO y ahorita hay otra reforma. Pues hay que ponerse al día en qué es lo que nos toca en la parte de reformas y cómo vamos a sobrevivir todos estos cambios para que la movilidad eléctrica tenga sentido. Último punto, tenemos que hablar también de que la recarga de los vehículos eléctricos sea pública y no privada. Lo toco más adelante para seguir la conversación. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Adelante, Alan, por favor. Muchas gracias, Fer. Pues también bienvenidos, gracias por estar aquí y también un espacio muy interesante porque me ha tocado colaborar con todos ellos aquí en la parte de movilidad eléctrica. Y en ese sentido, pues la movilidad eléctrica es algo que va, es una tendencia, es global. Todas las marcas y firmas de fabricantes de vehículos y las que no eran de vehículos, algunas están subiendo a la parte de movilidad eléctrica y pues ya está aquí, la tenemos, hay que ocuparla como una herramienta de esta reducción de emisiones de carbono y partículas suspendidas, que pues es agravante en nuestro país y para el planeta. La tenemos al alcance. Anteriormente también el título era, pues los coches son muy elevados en costos y no son accesibles y hoy hay unos que hasta son más baratos que los de gasolina. Entonces ya está ahí también la tecnología para aportar a eso. En algunas empresas de las que representamos la instalación de movilidad eléctrica, pues estamos tratando de sumar que tengamos off-grid, que no dependamos nada más de la CFE, tener unos paneles solares y que alimenten mi carga en mi domicilio, compartida con la energía que nos brinda la CFE. Efectivamente tenemos un retraso en la parte de inversión en la generación y convertirnos. Alguna vez llegaron y dijeron que por firma, ahora ya redujimos las emisiones porque ya no usamos el gas natural ahora contamina menos que el combustóleo, que sí lo es, pero no es una energía renovable. Más que en México se dijo que era así, realmente no lo es. Pero al final, pues nosotros sabemos, ¿no?, que nos dedicamos a esto, que pues tenemos que hacer lo mejor que podamos, tanto como privados como industriales, para sumarnos a este punto, ¿no? Ese es uno de los panoramas que yo podría comentar. Lo que comentaba también el ingeniero Francisco, casi el 70% de los vehículos eléctricos que tenemos en México cargan en casa o en oficinas, pero no en punto público, porque no los hay. No ha habido también un incentivo para promover que haya electrolineras. Electrolineras, por cierto, es un nombre que inventaron en Chile y ya es adoptado en Latinoamérica, la electrolinera. Existen algunas, pero las mismas empresas de gasolina pues no han pasado hacia ese siguiente nivel y estamos trabajando con ellas en conjunto para poder trabajarlo, ¿no? Entonces hasta ahí yo ahorita lo comento. Vamos a hablar del tema regulatorio y vamos a hablar ahorita de otros puntos de colaboración, ¿no?, con las empresas. Muchísimas gracias, Alan. Adelante, Eduardo. Gracias. Gracias, les agradezco a todos y es un honor de verdad estar con ustedes. Lo primero que teníamos que entender, yo creo que la electromovilidad no va a poder avanzar si el sistema eléctrico nacional no está listo para soportar toda esta carga, ¿no? Hoy estamos, yo creo que enfrentando un aumento muy fuerte en toda esa demanda eléctrica. Por ejemplo, hoy en 2025, durante toda la temporada de calor que acaba de pasar, el país tuvo unos consumos hasta de 55 gigawatts diarios, cuando normalmente ocupábamos y los oscilábamos entre 40 y 50, pero ya en un tope máximo. Eso pues ya realmente ya pone al sistema eléctrico un poquito en tensión, principalmente en las noches, justo cuando la mayoría de los carros eléctricos o vehículos se recargan. Ahora, si esto sumamos a lo más preocupante, el margen de reserva que tenemos como nuestro colchón de energía, pues se supone que debemos mantenernos por arriba del 6% promedio para estar seguros.
pero ha habido realmente días que ha bajado hasta el 3%, ¿sí? Es decir, que estamos operando al límite, con un riesgo total de corte de suministro. Si a esto le sumamos que SENACE hace 2024 ya no está proponiendo todos esos datos y porque está alegando que es seguridad nacional dar toda esa información, pues todos los operadores de centros de carga y proyectistas pues estamos proyectando a ciegas sin saber. Y además, aunque México tenga una capacidad del 94 gigawatts, supuestamente no está disponible todo el tiempo. ¿Por qué no está disponible? Porque hay plantas generadoras en mantenimiento, tenemos otras que dependen principalmente del clima, como las hidroeléctricas, eólicas, solares, y en muchos casos simplemente no hay capacidad para trasladar la energía de un punto a otro. Porque la red de transmisión y de distribución realmente no ha crecido desde hace 70 años. Y ese es realmente el punto y el conflicto que tenemos. En resumen, yo creo que la electromovilidad es totalmente viable, pero necesitamos primero ver las redes fuertes, la planificación técnica real para que podamos avanzar. No se carga todo solamente de poner más centros de recarga, sino asegurarnos de que tengamos el respaldo del sistema, que sería lo principalmente que tendríamos que hacer para poder avanzar en cuanto a electromovilidad. Y olvidemos de llegar a las metas del 2030 y mucho menos a las proyecciones que tenemos para el 2050, si no realmente nos ponemos a trabajar en el mantenimiento de transmisión, en el mantenimiento de distribución, que los que nos estamos dedicando en este punto, ha llegado el punto en que llegamos a solicitar una simple y sencilla cometida para un centro de recarga, el más básico y pequeño, y nos dicen, tu área de transformación de tu colonia ya no tiene la capacidad. Y estamos hablando de uno solo en un área de transformación de 2, 3 cuadras. ¿A qué vamos a llegar cuando de la misma cuadra a todos se nos ocurre comprar un carro eléctrico? Simple y sencillamente se va a colapsar el sistema en nuestra área de transformación. Yo creo que sí tendríamos que todos enfocarnos en esa parte y enfocar en todo el mantenimiento y la construcción de las nuevas líneas de transmisión y de distribución, sin olvidar la generación, como bien dicen los expertos, necesitamos empezar ya con la nuclear, ya. Sí. Muchísimas gracias, Eduardo. A continuación, la siguiente pregunta va en el área o en el bloque normativo. ¿Qué se ha dado actualmente? Que pues ahorita que cualquier electricista que sabe poner un foco y sabe poner cables, pues ya resulta que también es ingeniero en electromovilidad y puede instalar cargadores, ¿no? Entonces simplemente piden el manual y van y lo instalan, pero resulta que el tema de instalar un cargador, así como lo están manejando aquí en el panel, tenemos un problema de carga que resolver en cada casa o en cada parte donde se esté instalando. Tenemos también unos problemas de protecciones y de normatividad, ¿no? No es algo que debe de estar fuera de la norma y no es algo que se debe tomar a la ligera. El tener un accidente o el tener algún problema en un cargador puede dar desde que se queme el cargador, que se queme el carro, el automóvil, la persona, sobre todo no se nos olvide, la persona en primer lugar y luego está la casa. Entonces, sí es un tema bastante importante. Entonces, la siguiente sección, quiero que nos platiquen un poco sobre el tema normativo, qué ven que se ha hecho, qué es lo que se necesita hacer, cómo deberíamos de CFE normalizar esto, la CRE, bueno, ya no es la CRE, es la CNE, de alguna manera, y cuáles serían los pasos que tenemos que hacer para tener unas instalaciones en la parte de electromovilidad más seguras. Vamos a empezar ahora con Francisco para ir cambiando el orden. Justo cuando me entrevistan de un periódico, se me ocurre decir que la gente que está haciendo las políticas públicas y las normas debería subirse a un coche eléctrico. En su momento el comisionado Walter se enojó por mi comentario, porque decía que cómo me atrevía a decir ese tipo de comentarios. La realidad es que es muy cierto, y no solo hablo del comisionado, hablo en general de todas las personas que están hablando de normas y estándares en el país, sobre todo de movilidad eléctrica. El vehículo eléctrico es totalmente diferente al vehículo de combustión y no podemos normar algo que compete a la electricidad arriba de un vehículo de combustión interna. Lo primero que tenemos que hacer es que las personas que están haciendo las normas entiendan el por qué estamos haciendo estas normas y para qué las estamos haciendo. Como lo decimos, estamos hablando de la integridad de las personas
e incluso de la integridad estructural, si no tenemos las medidas de mitigación de incendios, si no hacemos una buena instalación eléctrica, y también tenemos que hablar de la capacidad eléctrica disponible. Hablando del tema de normar, también hay que hablar de que cada cargador que se pone en una casa son 7 kilos que le estamos quitando al sistema eléctrico nacional. Y que 7 son pocos, pero si hablamos de 600 kilowatts, con 600 kilowatts en casas solo cargamos 81 coches. Y un coche carga cada 3 días, o sea que realmente ese cargador está subutilizado. 600 kilos solo cargan 81 coches. Y el cargador solo se utiliza una vez cada 3 días. Con los mismos 600 kilowatts públicos, podríamos cargar 320 coches. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que volver al modelo Pemex, que sí funciona, y que garantiza que todas y todos los mexicanos, no importa dónde vivamos, podemos cargar un vehículo eléctrico. Porque hoy es una realidad que yo con mi coche eléctrico pedí mi cargador y el de la CFE me dijo, tu cargador es el último que se puede instalar en tu colonia. ¿Sí? Qué padre desde el privilegio de decir yo cargo mi coche en casa y mientras duermo se cargo. Pero la realidad es que tenemos que pensar en este México donde el 50% de la población está en extrema pobreza y tenemos que garantizar que la movilidad eléctrica sea para todas y para todos. Entonces, desde ahí, mi invitación es a todos los que están haciendo normas y estándares que entiendan realmente de qué se trata la movilidad eléctrica y los riesgos que hay, tanto en la parte de seguridad como en la parte del sistema eléctrico nacional, que al final es patrimonio de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Francisco. Seguimos, Alan, por favor. Gracias. Bueno, pues miren, el tema de tener a estas personas certificadas, que muchos somos del gremio, me tocó participar y ahorita a lo mejor ahondará Roberto con esta S0118, estándar de competencias para poder llevar a punto a la gente que hace instalaciones eléctricas. Ya te lo solicita la CFE, la Americ ha hecho mucho de esto para poder tener a las personas entrenadas y capacitadas para hacerlo. Nosotros como fabricantes se las pedimos a los instaladores. También está la S1023, que también es para instalaciones más de carga pública. Quería profundizar un poquito en lo que comenta Francisco. Estamos hablando de dos animales diferentes de sistema de carga. Uno es el cargador de corriente alterna, el doméstico, de 7 kilowatts, hay hasta 10 kilowatts para uso doméstico, y un cargador grandote, que es empiezan de 50 kilowatts hasta 600 kilowatts y cada vez hay más porque la tecnología va muy rápido avanzando. Esos cargadores son los que deberían de tener el sistema de Pemex o el sistema de las gasolineras que conocemos actualmente. Y las tecnologías están muy avanzadas al grado de que el vehículo reconoce qué cargador es por el tipo de boquilla con el que se conecta y tiene un lenguaje de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues la tecnología nos permite estos sistemas que no son tan riesgosos al momento de operarlos personas inexpertas para todo el público. Tal es el grado, le comentaba hace rato a Fernando, que los cargadores rápidos de corriente directa no te permiten ni siquiera encender el coche. No es como los que veíamos en el YouTube o ahora en el Facebook, que sale corriendo el coche y lo arrancas y te llevas la manguera. Eso ya no se puede hacer porque el coche ni siquiera enciende ni te llevas, no puedes ni siquiera sacar la toma, está totalmente fija. Y esto hasta lo usan los que cobran los cargadores, porque cuando cobras tu energía, pues no te deja ir porque no puedes desconectar el coche, ni lo enciendes, ¿no? Entonces, hasta que no pagas, no te vas. Entonces, son cosas que van avanzando en la tecnología. Ahora, pensemos en la tecnología como está el sistema eléctrico, está el sistema de telecomunicación, está el sistema de software, y todas esas son disciplinas que tenemos aquí en Americ, donde tenemos que empatarlas para que los cargadores sean los más funcionales, dinámicos y funcionales para el sistema energético nacional. Entonces, la tecnología ya está, hemos instalado de todos, tenemos más de 300, no, sí, casi 300 camiones eléctricos en todo el país, en Yucatán, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y están otras ciudades subiéndose a esta red, y bueno, pues avanzamos en ese sentido, es alguno de los temas normativos que puedo mencionar. Muchísimas gracias, Alan. Gracias. Seguimos, Roberto, por favor. Bien decía por ahí Ernesto, el tema de la estandarización es algo que me ha ido apasionando gracias a Americ, porque cuando yo llegué aquí llegué a lo que era
el sector de instalaciones especiales, entonces yo siempre me sentía así un poquito entre autista y alguna otra condición. Y yo decía, pero ¿por qué instalaciones especiales? Alguien le puso el nombre, creo que fue un arquitecto, segurito. En fin, hoy esas instalaciones especiales son las que requerimos para esta industria que es de energía. Ya lo comentaba ahorita Alan. Y no solamente tecnología de la información, no solamente ciberseguridad, no solamente infraestructura con cableado de fibra óptica, wireless, porque todo eso en una electrolinera, a mí sí me gusta el nombre, la electrolinera como que es más cercano junto a la gasolinera, empieza a ser cercano. El año pasado, más o menos en esta época, AMIBE fue requerido por la Comisión Nacional, entonces reguladora de energía, la CRE, para participar en el desarrollo de una norma oficial mexicana, la 019, de infraestructura de carga eléctrica. Curiosamente, y de forma inicial solamente contemplaba la parte de los cargadores, única y exclusivamente, lo cual, platicando con la autoridad de ese momento en la CRE, hicimos el comentario, oye, a ver, estamos hablando de la infraestructura, bueno, pues es del conector para atrás, en una edificación, en un terreno, en una electrolinera, en un punto de carga o de recarga. Iniciamos con el tema simple y sencillamente la terminología. Estábamos importando o importamos muchos términos del inglés que en algún momento no estaban haciendo, déjenme decirles, simplemente en la definición de punto de carga o de recarga, empezamos con si era una estación de servicio de carga eléctrica para una estación de servicio de carga para vehículos eléctricos e híbridos conectables. Un nombre un poquito largo. Entonces, cada vez que teníamos que referirnos en la mesa de trabajo, pues teníamos que decir todo eso, hasta que alguien dijo electrolinera. Yo me uno al nombre, ¿no? Electrolinera. No le gustó a la autoridad. Y ahí viene lo que Paco dice, ¿no? Necesitas entender la industria en la que estás. En telecomunicaciones hemos escuchado durante los últimos 35 años RJ45. La verdad es que ese conector no existe. Fue un tema de ATT de ponerle una resistencia y era Register Jack 45. Pero el nombre ha prevalecido y todavía lo utiliza mucha gente. La estandarización inicia desde la terminología. Y una vez que en la terminología nos ponemos de acuerdo, que es bien complicado, podemos ir avanzando. Hoy la inteligencia artificial, ayer tuve una reunión con un grupo de trabajo de la IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional, que está queriendo tarde, la verdad es que tarde, establecer un esquema para edificios net cero. Entonces hemos estado discutiendo sobre ese tema y nos hemos llevado ya 4 meses, simple y sencillamente para saber si es Zero Emission Energy Buildings o Zero Energy Buildings o Zero Emission Buildings. Simplemente para ponernos de acuerdo en el acrónimo han sido 4 meses. En centros de datos en México con la 489, la NMX 489, nos tardamos también unas 6 o 8 sesiones, cada 15 días, hagan su cuenta, para saber si era piso falso, piso elevado, piso técnico, hasta que sí hubo que dar un manotazo, no pregunten quién fue, y quedamos que era piso elevado. ¿Sí?
Ese es un primer gran tema, de qué estamos hablando. Y para poder saber de qué estamos hablando tenemos que entender la materia del tema. Hemos hecho en ese trabajo, le mandamos a la autoridad, a la CRE, como no podíamos llamarla estándar mexicano, por una sencilla razón, porque no existe, después de 7 años no existe el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, después de 7 años que se emitió. Tuvimos que llamarle especificación de acceso público, como lo hace la ISO, Public Access Specification, una propuesta de arquitectura, obra civil, energía, salvaguarda, seguridad. De modo que todos estos sistemas que se requieren para una estación de servicio de carga de vehículos eléctricos e híbridos conectables, porque todavía no ha sido derogado el concepto, la 108-24, se tiene que trabajar. ¿Es complicado trabajar en la mesa? Sí, es muy complicado. Aquí ahorita acaba de llegar Ángel. Ángel les ha dado una arrastrada, no a uno, sino a muchísimos ingenieros, simplemente por la palabra inversor o convertidor, ¿verdad? Y él está formado mucho a la gringa, y traer estándares internacionales es todo un reto en México. Hoy la autoridad está reluctante, y lo vuelvo a decir públicamente, a utilizar estandarización gringa. Y bueno, creo que nos están dando hasta con la cubeta todos los días, los gringos. Muchísimas gracias, Roberto. Continuamos con Eduardo. Sí, gracias, José. Pues efectivamente, yo creo que el panorama técnico no puede separarse nunca del marco institucional y del regulatorio, ¿no? Las reglas del juego están cambiando, yo creo que justo hoy, en este momento. Uno de los cambios más importantes que estamos viendo ahorita, yo creo que es la transición de la CRE como órgano regulador hacia una Comisión Nacional de Energía, con facultades un poquito más centralizadas, que responde directamente a la CENER, ¿no?, al final del día. Esto ha tenido un impacto directo en cómo ya se evalúan y se conectan ya todos los proyectos de infraestructura eléctrica y más para electromovilidad. Antes los desarrolladores podíamos planear con mayor autonomía técnica y normativa. Hoy todo debe de alinearse al nuevo modelo de planeación energética centralizada, donde el Estado prevalece sobre toda la iniciativa privada. Además de todo eso, ya entraron las nuevas disposiciones administrativas de carácter general, que han modificado sustancialmente todos los trámites para obtener todos los permisos, las interconexiones, incluso definir si existe o no la capacidad disponible en la red. La realidad es de que muchos proyectos de centros de recarga eléctrica se están deteniendo, no por falta de tecnología o financiamiento, porque los dictámenes de factibilidad eléctrica ya se están tardando demasiado, o simplemente la infraestructura en transmisión o en distribución ya no lo soporta, que es lo que venimos platicando desde el principio. Pero aquí el punto, yo siento que el punto más delicado es la comunicación entre el SENACE, la CENER y las empresas que impulsamos un poquito la electromovilidad, porque está generando un vacío técnico. Los que estamos de este lado de la ejecución no podemos trabajar con una incertidumbre de normativa, ni mucho menos con reglas que a la medio partido nos las están cambiando. Si no hay una armonización real entre la planeación energética, regulación y ejecución técnica, realmente no vamos a alcanzar la meta que estábamos hablando hace rato, del 2030, y mucho menos la del 2050 en movilidad eléctrica. Yo creo que por eso en espacios como la UNCE, Americ, Amprocer, estamos promoviendo un diálogo con las autoridades para que las nuevas disposiciones se construyan, pero realmente desde el conocimiento del campo y no desde la improvisación del escritorio, como decía bien Paco. Entonces yo creo que tendríamos que enfocarnos en centralizar todo eso y sumarnos de esta parte del sector para que podamos hacer eco finalmente en el gobierno. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a todos. El tercer punto, el tercer bloque que queremos tratar, ya tratamos en el anterior la parte de la normatividad y ahora me gustaría cómo aterrizamos eso
capacitación de la gente y a los instaladores y a las empresas certificadas, porque tenemos que tener empresas certificadas para todo esto, y empresas, tomando el nombre de electrolinera, pues empresas que puedan diseñar una electrolinera, ¿no? Y no que sea el ingeniero eléctrico que dice, pues cuántos, 60 kilowatts, y aquí los pongo y pongo la subestación. Hay mucha ingeniería atrás de eso. Entonces, el tercer bloque es capacitación, profesionalización y certificación. Con las reglas establecidas, el siguiente factor clave es la gente que ejecuta los proyectos en ingeniería. ¿Cómo avanzamos en profesionalización y certificación del personal técnico para esta transformación? Empezamos con Alan. Bueno, pues sí es un reto, la verdad, es algo a lo que nos hemos dedicado, a mí me ha tocado dar algunos planes de entrenamiento y todo, pero yo creo que pues la gente que hace las infraestructuras y la instalación eléctrica es la que debe de ser la ducha para hacer esto. Tenemos tecnologías muy importantes, como aquí nos acompaña la gente de TAP, que también hacen diseños para la parte de circuitos eléctricos y la parte de esos pares digitales que ahora nos facilitan la vida para poder hacer simulaciones antes de llevar a campo lo que tenemos que tener para instalación eléctrica. Eso es algo importante. Y también saben que nosotros estamos incurriendo como fabricantes de cargadores de vehículos eléctricos en entrenar a las personas que venden los vehículos, porque esas personas son las que son nuestros profesionales que nos venden la cosa que ahora va a tener que conectarse a un lugar y no ir a la gasolinera. Y la verdad es que no están ahorita estas personas 100% entrenadas en cómo vender vehículos eléctricos. Dicen, no, pues ahí está, algunos en el mejor de los casos te regalan el cargador, que ya te lo cobraron con el coche, y ahí está, y tú instálalo como puedas, ¿no? Entonces se arman manuales para que las personas puedan por lo menos saber a quién dirigirse, qué algunos instaladores hay, qué certificaciones te piden de los cargadores y poder hacerlo en tu domicilio. Ahora lo que estamos tratando de evolucionar y tendremos que ahora esparcir know-how o sumarnos con las personas que hacen esas instalaciones domésticas con paneles solares y aportar ese grano de arena por instalación eléctrica. También participé en un foro con la ITAM, con la universidad, y financieramente dijeron, es que la movilidad eléctrica no va porque no es viable, porque es muy cara. Bueno, y yo nada más les dije, como Kenny Reeves, que ahí se peleaba con el señor Tesla, ¿no? Que le dice, oye, pero entonces realmente lo que tenemos ahora es lo que nos dejaron las generaciones anteriores por no haber invertido en esas tecnologías renovables, y que estamos a este límite del COP21 y el calentamiento global, pues nos sale más caro y tenemos que invertirlo. La tecnología existe y si tengo que pagar un poquito más, pues al final ahora es el costo que debemos de invertir para poder sumarnos. Y mucha gente es consciente, ¿eh? A mí me ha tocado a muchas doctores, contadores que dicen, es que yo ya le estudié y no hay más, vamos a tener que poner nuestro cargador con paneles solares, lo estoy haciendo, y la verdad te hablan después de 5 meses o 6 meses y dicen, me combino, estoy gastando menos, aunque invertí más, ya hice mis cálculos, soy un contador y en 1 año y medio tengo el retorno de inversión de lo que ya le puse. El chiste es animarse y empezar a dar el paso. Y si no puse, hay unos que hasta dijeron, yo ni puse cargador en mi casa, pero estoy yendo a vía pública y estoy cargando y estoy gastando menos que en gasolina, que por cierto, cada año va subiendo más la gasolina. Entonces, hay un retorno. Ahora también otro punto en el parte de capacitación, en la capacitación de manejo de las personas. Las mismas empresas que tienen flotillas se dan cuenta que no todos los choferes están preparados para manejar esos vehículos, y con las tecnologías de monitoreo y de sistema de consumo energético se están dando cuenta o que llevan a la persona a entrenarla para aprender a manejar mejor el vehículo, o sabes qué, perdón, ahorita tú no estás entrenado, sigue con la de gasolina y te muevo a otra persona al eléctrico y te sigo entrenando para poder ahora sí moverme completamente a la movilidad, ¿no? Entonces son algunos puntos. Muchísimas gracias, Alan. Seguimos con Eduardo, por favor. Yo creo que el gran reto de la transición energética no está en la tecnología o en la planeación, como ya lo veníamos, sino que quién ejecuta toda la transformación en el campo, y que el que no tiene preparación realmente no lo hace. Hoy tenemos una realidad, hay cientos de carga en proceso o están detenidos,
Ya lo estábamos platicando, que no es por falta de intención ni de recursos, porque no están los técnicos certificados, ni empresas tampoco certificadas formalmente para cumplir con los nuevos lineamientos de seguridad y normativa y compatibilidad de la red. Por eso es que desde la UNCE, desde las asociaciones, hemos estado consolidado a lo mejor un papel clave como centros evaluadores, principalmente la UNCE y APROCER aquí con el ingeniero. Estamos capacitando y certificando a los técnicos e ingenieros en los 3 estándares de competencia que hoy son los más relevantes, que ya lo están exigiendo, que es el ES 0118 de instalaciones eléctricas en vivienda, el EC 1023 de mantenimiento de sistemas eléctricos, el EC 1641 instalaciones de cargadores para vehículos eléctricos. Porque realmente no solo se trata de cumplir con esa normatividad, yo creo que se trata de garantizar que cada uno de esos cargadores instalados se encuentre todos bajo la normativa que está y que no comprometa principalmente la seguridad del usuario, que no se ponga en riesgo la red eléctrica de la habitación, incluso que no cause daños a los propios vehículos, ¿no? El país necesita urgentemente, yo creo que una fuerza laboral certificada, confiable y 100% reconocida, porque la electromovilidad yo creo que no la podríamos construir con improvisaciones. Certificar, yo creo que a un técnico no tendría que ser solamente un trámite, yo creo que es abrirle la puerta de una empleabilidad formal y reducir riesgos en todas las instalaciones, darle una certeza al usuario y esa seguridad de que el sistema eléctrico no colapse ya con todo lo que tenemos con errores humanos que pueden evitarse. Yo creo que por eso podríamos garantizar instalaciones seguras y eficientes, cumplimiento normativo y regulatorio, credibilidad para inversionistas y tranquilidad principalmente para los usuarios. La certificación yo creo que no tendría que ser un lujo, tendría que ser la base del éxito para el despliegue de la infraestructura eléctrica nacional. Y yo creo que tendríamos que enfocarnos principalmente en eso, y ya hablaríamos más adelante de cómo a lo mejor el gobierno podría ayudar en subsidiar todo ese tipo de certificaciones que son necesarias y que al final a hoy, cuando vamos a hacer un trámite a Comisión Federal de Electricidad y se pide una cometida para un centro de carga independiente, lo primero que te piden ya ahora es la certificación. ¿Tienen la certificación? Te doy la cometida. Bueno, es que yo nada más soy el gestor, no soy el instalador, no. Tráeme por favor la certificación para que podamos, entonces realmente ya se está necesitando. Muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos con Roberto, por favor. Bueno, muchos de los temas ya tratados por los colegas. El desarrollo de esquemas de formación requieren, obviamente, entender la industria que va a servir y a quién se le va a dirigir. Decían en uno de los paneles en la mañana que todos queremos ser ingenieros, ¿no? Y tener una acreditación, una maestría y tomar cursos en el extranjero, etcétera, etcétera. Y que requieren en los centros de datos técnicos superiores que puedan hacer el mantenimiento y la operación de esos centros de datos. Aquí ocurre exactamente lo mismo desde obviamente la instalación de los puntos de carga o de recarga y, claro, el diseño. Y aquí el tema es que se requiere un equipo multidisciplinario para hacer el diseño de electrolineras. Oye, a ver. El primer tema es, ¿va a ser una electrolinera para una flotilla privada? ¿Va a ser una electrolinera a pie de camino o en Insurgente Sur para vehículos privados, automóviles? ¿Qué tipo de estación de servicio es la que vas a diseñar y vas a construir? ¿Cuál es tu negocio o cuál es el que quieres que sea tu negocio y cómo lo vas a hacer? Oye, pues fíjate que yo estoy pensando en poner a pie de camino en alguna de las carreteras de México, tengo un terrenito ahí en Veracruz, ya me ocurrió, ¿no? Ya me ocurrió,
Y lo primero, pues hay que hacer un estudio de viabilidad o prefactibilidad del negocio, ¿no? Un caso de negocio. Ayer platicaba con alguien que así empezó, ¿no? Y que dijo, no, pues ahora, y empezó a diseñar, ayer me comentaba, empezó a diseñar haciendo en rombo los cargadores, ¿no? El lugar de la carga, que es una manera de poder cargar de dos lados al mismo tiempo. Eso me llamó mucho la atención, porque ese es el ingenio mexicano, ¿sí? Sin embargo, deberíamos de hacer o de tener una metodología de diseño dependiendo del tipo de electromovilidad. Y eso nos lleva a que hay que echarle un ratito de cuáles son los temas que tenemos que integrar en los esquemas de entrenamiento, de formación. Y de repente nos damos cuenta que la parte de ciberseguridad, porque no es solamente el Battery Management System o el Charging Management System, sino también la pasarela de pago, sino también el Wi-Fi, porque espero que a pocos les ocurra que les hackeen sus datos bancarios, pero es algo que pasa en México todos los días, ¿sí? Entonces voy a ir a cargar a un lugar donde en el momento que pague ya me hackearon y no nos volverán a hackear, habría dicho el clásico en 1982. Con base a eso, hoy día tenemos temas de infraestructura de telecomunicaciones, de ciberseguridad, de seguridad física. Hablaba yo con este tema de videovigilancia y no solamente porque corten y roben los cables de los cargadores, sino porque cuando hoy vamos a cargar un vehículo de combustión interna, el riesgo está en la gasolinera, en los tanques que tienen la gasolina. Para aquellos que hacen la inversión en electrolineras, ahora es el cliente el que te lleva el riesgo, lo lleva en la panza del auto. Ahí van las baterías. Y hay un efecto que se llama thermal runaway, que en 3-4 minutos puede alcanzar 700 grados centígrados si explota y hay incendio. Y en 8 o 9 minutos podemos llegar a 1200 grados, que puede hacer, puede derretir una columna de acero, una columna de concreto. Pensemos, ¿dónde están sus coches? ¿Se pusieron junto a un auto eléctrico? ¿Qué quiero decir? Que ahora además tenemos un riesgo nuevo en esas electrolineras. Por lo tanto, el diseño de las mismas y la construcción requiere un grupo interdisciplinario de especialistas, desde el diseño y hasta el momento en que se entrega a operación. Y un proceso de aseguramiento de calidad, que también lo tocó mucho la gente de centros de datos, el comisionamiento, aseguramiento y control de calidad. Y todo esto tiene que hacérsele llegar a los instaladores del cargador, del sistema eléctrico, del sistema de salvaguarda, protección de incendio, del de ciberseguridad. Así es que es una industria que requiere el desarrollo de talento. Decían en la mañana, 98,000 posiciones de trabajo para centros de datos hacia el 2035 en México. En México. Si queremos llegar, vamos a decir, a unas 8 o 10 mil estaciones de servicio, que seguramente van a ser muchas gasolineras convertidas en electrolineras en nuestro país, pues tenemos que desarrollar sin duda alguna talento. Americ ya empezó con el tema, por supuesto los estándares de competencia de instalaciones ya están, o sea, vamos a decir que pie a tierra ya lo estamos atendiendo y encontrarán ustedes la propuesta precisamente de esos ingenieros en su
mesa de lo que estamos haciendo para diseño. Realmente, también por ahí lo dijo Ernesto, en toda gran obra de México hay un asociado a Americ. Si no lo son, ahí busquen a Dolores o cualquiera de los muchachos que dice Americ su camisa, vuélvanse miembros de Americ. Realmente les va a convenir como negocio, pero además vamos a lograr hacer ese desarrollo de talento que requerimos para esta industria nada más y para las demás. Muchísimas gracias, Roberto. Seguimos con Francisco, por favor. Sí, justo mencionaste un flyer que está en las mesas. Sí. Si pueden ver sus flyers, les invito a que lo puedan ver. Es directamente parte de los esfuerzos que se están haciendo para educar, para sensibilizarnos y entender de qué se trata la movilidad eléctrica entre Amibe y Americ. Si tienen dudas de la parte de Amibe, aquí está nuestra directora de Comunicación y Vinculación Institucional, Paola. Ya hice mi comercial. Ahora sí vamos a hablar de la parte de educación. Primero quiero sacarme este punto. CFE Electrolineras es una marca registrada, la registramos en el 2015. No se usa, está guardada, es para anécdotas como la que estoy contando en este momento. La parte más importante de la movilidad eléctrica es que todas y todos los que estamos en este cuarto podamos tener la conversación al mismo nivel. Si no podemos tener una conversación al mismo nivel, pasa como en la energía. Tenemos armónicos y muchas cosas más que distorsionan el flujo, simplemente. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Hay muchos monólogos y todo el mundo quiere decir yo soy el de Durango, el que más sabe aquí en la mesa. ¿Sí? Y resulta que cada quien trae un monólogo, cada quien tiene una verdad, y como muchas cosas en nuestro país, hay mucho trabajo individual y poco trabajo en equipo. Y a partir de ahí no logramos tener una realidad consolidada porque de pronto hablamos de si estandarizamos o no un conector, y hay una asociación que dice no hay que estandarizarlo y hay otra asociación que dice hay que estandarizarlo. ¿Sí? Desde ahí ya estamos con un tema de cómo sabemos qué nos conviene en este diálogo esquizofrenizante que nos lleva para los dos lados y nos dice que los dos lados están bien. ¿Sí? La primera propuesta es educar, y a partir de la educación, como lo tuvimos aquí en esta mesa, si se dan cuenta, yo estoy feliz de estar rodeado de expertos, ingenieros, que nos hablan de normas, de armónicos, de lo que debe ser cuando hablamos de un cargador, y a partir de ahí decir, oye, a ver, ya entendí de qué me estás hablando, ¿qué es lo que más le conviene al país? No qué le conviene a la marca que yo represento, sino qué le conviene al país. Porque antes de deberme a la empresa que me paga, me debo a mi país como mexicana y mexicanos que somos. Y para eso necesitamos educarnos y entender de qué estamos hablando para poder regular o pedir normas y estándares. Entonces la invitación es a que sí sigamos estudiando, sigamos aprendiendo y a que nos capacitemos. Lo dijeron ahorita que presentaron a todo el panel de expertos. La verdad es que yo, orgulloso de estar compartiendo panel con gente tan preparada, que al final demuestra ese apetito y esa sed por seguir aprendiendo para poder entender de qué estamos hablando aquí el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Ya el último bloque que tenemos para preguntar es soluciones y colaboración multisectorial. Aquí me gustaría que los expertos nos platicaran mucho y hago la siguiente pregunta. ¿Qué deben hacer las diferentes partes o los diferentes jugadores de la electromovilidad en favor de la misma para crecerle de alguna manera, implementarla? Doy un ejemplo. Los gasolineros no quieren poner electrolineras porque no hay automóviles. Y los que queremos comprar automóviles, pues no compramos automóviles porque no hay dónde cargarlos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué pregunto yo? ¿Qué fue el primero, el huevo o la gallina, no? Entonces, creo que aquí tenemos que tener entre las diferentes partes, gobierno, iniciativa privada, empresarios, todo lo demás, un acercamiento y jugar en el mismo equipo. Pero me gustaría que ustedes me los comentaran y me dijeran qué tenemos que hacer de forma grupal, multisectorial, sobre todo para promover el tema de la electromovilidad. ¿Sí? En este caso te pediría por favor, Eduardo, que empezaras. Gracias. Pues me parece realmente muy valiosa esta pregunta, Fer, es lo que podríamos cerrar con visión y con un poquito de responsabilidad. Ya hemos hablado de todos los retos técnicos que tenemos del marco regulatorio, ¿no?
de la importancia de la capacitación, que es sumamente importante, pero yo creo que ahora tenemos que traducir todo esto que ya estuvimos hablando desde el principio ya en una acción, ¿no? ¿Qué sigue? Coordinar, conectar y actuar. Yo creo que México no va a lograr su transición energética si seguimos trabajando cada sector por separado. Yo creo que hoy tenemos que enfrentar un sistema eléctrico que realmente ya muestra signos de saturación en transmisión y distribución. Una demanda creciente que está impulsada realmente por la electromovilidad y un marco institucional que todavía no se está ajustando todavía con la transición de la CRE, la nueva Comisión de Energía Nacional de Energía. Yo creo que esto se suma todavía a una falta de personal técnico, de lo que estábamos hablando, certificado, especialmente yo creo que en las regiones donde más surge acelerar todo lo que es la parte de la infraestructura de carga. Por eso yo creo que la clave está en articular esfuerzos multisectoriales reales y proponer todo esos tipos de reuniones que tengamos nosotros, desde la parte que nosotros construimos, desde la parte que proyectamos, con la parte que tiene la normativa, con la parte que está autorizando todo esto. Y bien lo dijo Paco desde el principio, las normas y las leyes no se hacen en el escritorio. Y lo dijo también Paco, el que tiene y está regulando toda esta normativa de electromovilidad, primero tendría que manejar un vehículo eléctrico para darse cuenta realmente de todas las necesidades que conlleva toda esta parte de la electromovilidad. Pero yo creo que para resumir un poquito todo esto, tendríamos que vincular todos los sectores, todos, y hacer todo en unísono, hacer lo que hoy en el país necesita la electromovilidad. Muchísimas gracias, Eduardo. Continuamos con Roberto, por favor. Sí, el poder, la parte técnica siempre es bien sencilla. O sea, todos sabemos, o bueno, trato de acordarme de la ley de Ohm, ¿no? Entonces, bueno, si todos sabemos de la ley de Ohm, es relativamente sencillo hablar de electricidad, de movimiento de electrones. Y también lo comentó Paco. Es algo complicado el lograr el movimiento de las personas, no la parte técnica, el sentar a las personas en una mesa para debatir, para discutir, entra o inicia desde nuestra educación en casa, familiar. Si no sabemos discutir, y no digo pelear, y si no sabemos debatir, es muy complicado transmitir mi idea técnica, comercial, de política pública, hacia lo que queremos hacer. Yo he escuchado en el último año y medio, bueno, en los últimos 8 o 10 meses, sobre la movilidad con ese sentido de inclusión, ¿sí? Bueno, entonces, si lo que tenemos que hacer es desarrollar la electromovilidad pública, pues necesitamos calles que soporten el peso de los camiones que van a hacer la movilidad pública, por ejemplo. Y aquí hay el ejemplo de Ciudad de México en Avenida Insurgente, se tuvo que repavimentar 2 veces porque el peso de los camiones, que no eran eléctricos, excedía la fortaleza del pavimento normal, ¿no? Bueno, entonces, si vamos sobre movilidad pública, lo cual me queda bien claro, pues entonces tenemos que decir qué tipo de vías se requieren para camiones de 3 cuerpos, por ejemplo, por el peso, por el tamaño de las instalaciones de las estaciones. Así es que el poder hacer eso y transmitírselo a la autoridad, que tiene igual lo voy a decir, o sea, yo soy políticamente incorrecto, pero bueno, yo vivo en Contreras, con eso creo que les digo todo, ¿no? Con Alan en algún punto hemos debatido sobre conectores, sobre plataformas, y les digo, es que yo ya viví Betamax y VHS. Yo ya viví IBM, Burroughs y Wang. O sea, siempre se encuentra técnicamente como sí.
El tema es cómo no, y el cómo no somos todos nosotros. Sentarnos a discutir, a debatir y a encontrar qué es lo que nos une y qué es lo que le beneficia a nuestro país, a nuestra familia, a nuestra empresa y a nosotros mismos. Ese es el tema. Yo pensaría que, y Americ tiene esa gran posibilidad, el que podemos levantar la mano, y la verdad, las asociaciones nos hacen caso. Y aquí estuvo hoy ASHRAE, y estuvo AMSI, y nos ha faltado ISA, pero realmente levantamos la mano y sí podemos juntar a la gente. Todos esos actores en la parte de asociaciones es bien importante. Y en las asociaciones están los fabricantes y están los contratistas y los integradores y todo esto. Tenemos que juntarnos con el Estado, con el gobierno, y ahí sería el tema. Muchísimas gracias, Roberto. Continuamos con Alan, por favor. Pero muy rápido, lo que pasa es que yo voy a ser breve y el ingeniero Francisco va a cerrar de la manera más estelar, porque la verdad es que un discurso que maneja Francisco, que es muy positivo y muy enérgico para fomentar lo que es la movilidad eléctrica, pues ya estamos aquí, ya la tenemos. Aquí somos un grupo de trabajo porque realmente esas disciplinas que nos mencionaba Fernando, pues estamos todos. Hay un comercializador eléctrico, hay un instalador eléctrico, hay un fabricante de vehículos eléctricos, hay una asociación que impulsa la movilidad eléctrica y hay un marco normativo que estamos trabajando, ¿no? Entonces estamos hablando desde todos esos frentes y algunos han participado hasta en la parte de generación y distribución eléctrica, como Francisco. Entonces, pues, siempre estamos haciendo esta disciplina y lo que yo mencioné hace un momento más, y que ya lo hemos platicado todos, pues no nada más es la parte eléctrica, de potencia, de distribución y generación, sino ahora que va evolucionando en tener electrónica dentro de los dispositivos, en tener inteligencia artificial, en tener la ciberseguridad, en tener la conectividad, porque todo eso no funciona sin la conectividad, tan solo el Wi-Fi o tan solo el cablecito de Ethernet que te lo da. Entonces, todas esas disciplinas pues se empatan ahora en estas tecnologías que se van a lo que es la movilidad, y la movilidad es muy impactante. Hablaba hace ratito Fernando de que el 20% a nivel global, pero en México casi el 30% o el 35% sí es generado por la movilidad de transporte, no nada más la de carretera, sino la de entre ciudades. Entonces sí es algo más impactante en nuestro país, esta movilidad, tratarla de poner ahora en un sistema cero emisiones desde el principio. Hay también escépticos, los que comentan que la movilidad eléctrica no va, que porque contaminas más con las baterías y todo. Bueno, sí es algo en lo que tenemos que regular y normar. Yo creo que aparte de lo que estamos hablando de la infraestructura, saber qué vamos a hacer con la parte de las baterías en un tiempo de vida. Que hay ideas y ya hemos trabajado en comunidades separadas de la red eléctrica donde se les han prestado o donado estas baterías. Estas baterías todavía funcionan 3 o 4 años fuera de un coche, dándole a una comunidad aislada la posibilidad de ver una película o dos en la noche, o prender tu licuadora y hacer un licuado. La cargas con un panel solar durante el día y en la noche ocupas esa energía. Ahora también hay otras ideas, por ejemplo, esas baterías que ya no le sirven a tu coche, que usas todos los días y que te dan 500 kilómetros de autonomía, pues a lo mejor se las retiras y creas un vehículo, que ya hay unas empresas mexicanas que están creando vehículos de transporte público, y que dices, pues a lo mejor el de escolar, que nada más son 50 kilómetros al día, les paso esas baterías a un coche que no va a ser nuevo y me va a funcionar para darle esa movilidad a un vehículo de transporte. Entonces es el ingenio mexicano, tratamos de transmitirlo, que a lo mejor no lo está usando Estados Unidos, pero aquí tratamos de mejorar en ese sentido, ¿no? Ahora, pues las regulaciones son importantes para poder hacerlas de una manera correcta, y esa es la multicolaboración de la que hablamos en su momento. Muchísimas gracias. Continuamos con Francisco. Sí, en México el 46% del consumo final de energía se va al transporte. A nivel mundial es el 25% en promedio. 46% México. Vean cuánta energía le destinamos al transporte. Muchísima. ¿Por qué? Porque tenemos casi 60 millones de vehículos. La 10ª flota más grande del mundo. Si hablamos de transporte de mercancías, no tenemos líneas férreas adecuadas, todo se hace a través de camiones.
Tenemos la quinta flota vehicular más grande del mundo para el transporte de mercancías. Si volteamos a ver a todas las empresas que transportan mercancías, la mayoría tienen objetivos ESG de reducción de emisiones de CO2. Resulta que esas empresas, si no cumplen sus objetivos a nivel mundial, pueden perder acción en la bolsa y eso les puede costar muchísimo dinero. ¿Qué significa? Que si nos volteamos con todas estas empresas y les decimos, ¿cómo te ayudo para que pongas tus coches eléctricos en México? Seguro México está como país dentro de su top 5 a nivel mundial. ¿Sí? Y habrá quien me diga, oye, Brasil tiene la energía más limpia que México. Sí, pero Brasil los coches cuestan 40% más que en México. ¿Sí? Entonces aquí, un dato rápido para decir cómo le hacemos en México para acelerar la transición a la movilidad eléctrica. Todas las flotillas de entrada tienen los recursos para hacer esto. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno? Facilita las cosas. No necesitamos que nos des dinero. No necesitamos que le pongas dinero del pueblo a que el coche del rico salga más barato. Lo único que necesitamos es que donde hay centros de distribución haya centros de carga compartidos para que la energía no sea secuestrada por uno de los grandes ricos, ¿sí? Que esa energía se pueda compartir para que todas las flotillas que están alrededor puedan tener vehículos eléctricos y lo puedan tener rápido. El de los refrescos, el de las papas, el de la cerveza, el del cemento. Sigan pensando. Todas esas empresas ya hicieron un compromiso a nivel mundial y es al 2030. Curiosamente, el mismo año en el que acaba el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Simplemente es hablar con el gobierno y decirle a los flotilleros cómo te ayudo para que podamos lograr este objetivo. Señor gobierno, ¿cómo te ayudamos a que te pongas palomitas, tengas anuncios en el periódico al costo de los flotilleros? Y cómo nosotros como industria eléctrica ayudamos a que todo esté normado, estandarizado y que garanticemos que al cargador que llegue un vehículo, no importa de qué marca sea o de qué tonelaje sea, pueda cargar en ese mismo vehículo eléctrico. Eso es como podemos tener un quick win. Transporte público ya le corresponde al gobierno y lo va a hacer. Eso se está moviendo solito. Y vehículos ligeros tomará más tiempo. Pero la forma más rápida como país que podemos acelerar esta transición es a partir de ayudar a los flotilleros y generar ese diálogo entre flotilleros y gobierno para avanzar más rápidamente en esta conversación. Último punto, para que veamos en qué país estamos. Yucatán está promoviendo un conector europeo, Baja California está promoviendo un conector americano. Dense cuenta cómo está la polaridad de la conversación en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ya para terminar, porque ya estamos dentro del horario, generalmente, bueno, tengo la fortuna de tener, esto es un comercial, tengo la fortuna de tener un podcast ahí en YouTube que se llama EZ4 Motion, Easy4 Motion, de electromovilidad, se llama el podcast de la electromovilidad, y de ahí pues prácticamente todos los que están aquí ya han participado, que se los agradezco mucho, con unas excelentes ponencias para que lo puedan seguir de alguna manera. Y siempre hago una pregunta al final que les digo que por favor nos den una recomendación o una experiencia a la gente que quiere salir de la universidad y quiere emprender. En este caso me gustaría modificarla un poco y que no se tomaran, por favor, porque ya si no luego aquí me van a regañar el presidente, más de 30 segundos en mandar un mensaje motivacional a todos los que están aquí en el foro para terminar. ¿Qué les quisieran decir? Puede ser de electromovilidad o puede ser motivacional, lo que ustedes dijeran. Empezamos, Roberto. Sí. La vida es corta, muy corta. Si aprendemos a servir a los demás, somos más felices y lo seremos más en el tiempo que nos toque estar sobre esta tierra. Sencillo. Además se puede hacer buen negocio. Muchas gracias. Adelante, Francisco. La invitación es a la comunión. Creo que a veces nos cuesta mucho y estamos muy centrados en nosotros mismos y nuestros problemas. Creo que la invitación es a hacer comunidad. Creo que desde la comunidad es como podemos avanzar más rápido en todos los retos que tenemos como país. Dicen que en México no pasa nada, pero cuando pasa, pasa todo. Entonces, pues hagamos entre todas y todos que pase todo, ¿no? Y en poco tiempo. Okay, muchísimas gracias, Francisco. Alan. Muchas gracias. Pues no para caer en la ahondanza de la movilidad, pero ocupar las nuevas tecnologías, todos estamos en ellas, tener pues estas nuevas plataformas de comunicación, tener estas tecnologías, usándolas, están aquí, aprender a tenerlas y pues todos vivimos en el mismo planeta. Hay que cuidarlos en conjunto, tanto para nosotros como para las personas que vengan a futuro, hijos,
hermanos o familiares, y en ese sentido pues hay oportunidades comerciales y económicas, nadie está peleado con su bolsillo, o no conozco a quien lo esté. Y pues en ese sentido pues todos podemos aportar, tanto moviéndonos esas nuevas tecnologías, sumando a las personas que están interesadas, entrenando y compartiendo pues estas experiencias, y tratando de mover a estas nuevas generaciones, que por cierto a mí me ha tocado niños jóvenes desde 8 años que te están preguntando todo el tiempo de los coches eléctricos, de los cargadores, y ellos te dan clases de cómo podrías ponerlo ahora en una plataforma, ¿no? Entonces pues ahí sumar esos esfuerzos y esas ideologías. Muchísimas gracias, Alan. Terminamos, Eduardo. Pues bueno, yo creo que tendrían que sumarse nuevamente a esta transición energética, 100%. Digo, saliendo de la escuela teníamos muchas ambiciones, pensamos mucho y soñamos bastante. Entonces yo creo que sería una gran oportunidad que se sumara realmente a este cambio. Y como dicen ellos, aquí no está peleado el dinero, entonces yo creo que hay una fuente muy importante de negocio en toda esta parte de la electromovilidad. Si vemos tanto en la venta de centros de carga, de cargadores de todos los tipos, si vemos en las alianzas con las asociaciones, si vemos en toda la infraestructura que necesita antes el cargador de poner, en toda la normativa, en toda la gestoría con SENACE, con Comisión Federal de Electricidad, yo creo que saldrían adelante y les retribuiría bastante. Muchísimas gracias, Eduardo. Ya para terminar, bueno, me toca dar mi mensaje. Yo de chico estuve en los grupos Scouts, algunos por ahí los conocen, los niños esos que traen los chorcitos, ¿sí? Y el paliacate. Y el fundador John Baden Powell decía, que me gustaba mucho uno de los lemas, y el lema era: hay que dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Entonces es el mensaje que me gustaría dejar ya para finalizar. La electromovilidad puede dejar este mundo mejor de como lo tenemos ahorita. Muchísimas gracias a todos. Perdón, ¿hay preguntas o ya no? ¿Hay preguntas del público o no? Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perdón, no lo tenía en el guión. Adelante, por ahí hay micrófonos. Muchas gracias, sí. Bueno, primero que nada, mi nombre es Mauricio Talavera. Antes que nada, felicitar a Americ y felicitar al panel. Muy bien especializados. Y bueno, yo me dediqué justamente a desarrollar un scooter eléctrico con una empresa privada, y me sorprende que después de esos 2 años que se desarrolló ese scooter eléctrico, que por cierto sí se logró certificar, pero con manufactura con ese de China exterior, me sorprende que justamente después de 2 años venga a esta conferencia y me encuentre con los mismos problemas con los que yo lidié en ese tema de desarrollo. Imagínense hace 2 años, ¿no?, donde no estábamos tan avanzados en la comunicación, en la IA, estamos saliendo del COVID, ¿no? Me encontré con muchos retos desde un principio. El diseño lo hice completamente desde cero. Tuve que hacer el controlador con electrónica de potencia y microcontroladores. Tuve que desarrollar una pila a base de 1805, que eran las que utilizaba Tesla en sus inicios. Hice un banco de pilas, ¿no?, 16 S7P, que para los que no sepan es 16 en serie para lograr el amperaje y el voltaje, ¿no? El voltaje es la potencia que te va a dar la movilidad, y el amperaje pues para el motor, ¿no? El vehículo que fabricamos fue de dos ruedas. Y si alguno de ustedes me llegó a ver ahí montado en un scooter de rodada 20, era bastante pesado el scooter, pesaba 70 kilos más 70 kilos yo, son 140, ¿no? Pero aún así lo arrastrábamos desde La Raza hasta Ciudad Universitaria, y de Ciudad Universitaria hasta La Raza. Y aún así, de regreso a la glorieta de Insurgentes. Esas eran las pruebas, ¿no?, que hacíamos técnicas.
Y pues nada, justamente qué bueno que se está avanzando en este tema, que francamente estamos avanzando muy a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo me estaba regulando con España, ¿no? Que España ya tenía su normativa, ¿no? Que hasta de hecho ya los multaban a los usuarios por andar en las banquetas, ¿no? Y yo en las pruebas que hacía hasta me subía a las banquetas y los policías, está bien chido, ¿no? Pero justamente eso es, y alguien de ustedes tocó un tema bien importante. Si bien el desarrollo está en la energía eléctrica, también es en cambiar el chip de un poquito de la cultura de la gente, ¿no? Nos preguntaban justamente también, bueno, y ya está desarrollado, ¿cuánto cuesta? Cuando aventábamos el precio, pues luego van a decir, no, mejor un carro, mejor una moto. Nos costaba desarrollarlo 80,000 pesos. Desde la infraestructura, desde el scooter, el controlador y las pilas. Y desde ahí ya había un problemón. No hay certificación para el controlador era chino, las pilas eran soldadas aquí a mano, al laboratorio, y aún así tuve la oportunidad de mandarlo a ANSE, lo certificaron y ahorita la empresa lo está vendiendo, pero con manufactura china. Entonces, sí me sorprende mucho que después de 2 años sigamos con las mismas terminologías y sigan tocando los temas que yo en ese entonces era mi tope, ¿no? Pero bueno, más que nada era justamente felicitarlos y pues dejarles esa enseñanza, ¿no? De que también los que vamos saliendo de la universidad le queremos apostar a la movilidad eléctrica, pero no podemos porque justamente las mismas preguntas que ustedes tienen, nosotros las tenemos, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades y espero que pues sea un punto de nuevos negocios esto. Muchísimas gracias por la participación. ¿Alguien tendrá aquí el ingeniero Ángel Esteves? Ahora sí, examen, a ver, normatividades. Bueno, dos. Una, primero felicitar a Fernando por sus IC Timoteo. Creo que pronto vas a llegar a los 50. Espero que en este año llegues a los 100. Son productivos y que muy pronto se te atraviese alguna autoridad, porque creo que de los que has entrevistado todavía no llegas a una autoridad, y sobre todo del área energética. Y segunda, hablando de las autoridades, no sé si para bien, ojalá sea para bien, hemos sabido que en algunas agencias de Comisión Federal, para las acometidas nuevas, para automóviles de tipo residencial, ya le están exigiendo que muestren el certificado de mano de obra calificada del instalador, y la otra un certificado del equipo. Muchas gentes no entregan el certificado según dicen, sino nomás una ficha de datos, pero por lo que es lo mínimo. Entonces creo que si lo está haciendo comisión, qué bueno, creo que hay que promoverlo porque es una fuerza de presionar a que las instalaciones se hagan como Dios manda. Gracias. Sale, muchas gracias Ángel, tienes toda la razón. Yo acabo de instalar un cargador en Guadalajara y me pidieron el certificado de competencia del instalador y me pidieron una ficha técnica donde se viera el certificado del cargador. Aquí con Alan ya lo he platicado y básicamente son esas dos, y hay veces que sí te están pidiendo de repente una unidad verificadora en algunas instalaciones. Qué bueno que se está haciendo ya eso. ¿Alguna otra pregunta, Ernesto? Gracias. Sí, muchas gracias y felicidades a todos. Son unas personas realmente reconocidas en el tema. Gracias por participar con nosotros y ser parte de este Tech Week. Yo quiero poner un ejemplo de lo que sucede hoy día y creo que definitivamente habemos muchos que estamos haciendo cosas por mejorar la situación de la electromovilidad en México, pero pareciera que en este momento estamos estancados en una situación de competir por hacer lo mismo. No sirve que compitamos por hacer lo mismo, mejor sumemos para hacer más. Entonces, me parece perfecto que todos estemos preocupados por
la estandarización, la instalación, la regulación, los mejores equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que encontrar la manera de que juntos sumemos para lograr llegar más rápido a donde queremos llegar. Es increíble que hoy encontremos entre asociaciones, entre instaladores, entre dependencias, buscando quién denosta al otro, o quién demuestra que el otro no está haciendo lo correcto, o por qué no hacen algo como yo lo estoy haciendo. Creo que por muy diferente que sea, si está bien, suma, en lugar de querer hacer una comparativa y no nos lleve a nada. Como mencionaron hace rato, se supone que hoy para que un instalador pueda instalar un cargador eléctrico tiene que tener un certificado, los instaladores, que de alguna manera se trata de regular que la instalación esté bien hecha. Hoy ya vemos como Amerique desarrolló el estándar, Roberto fue pieza fundamental de ese estándar, es obligatorio porque la CRE antes de desaparecer lo estableció como un requisito para la instalación de cargadores. UNCE también está dando el curso para certificar este tipo de instaladores, y tú vas con un fabricante, una agencia de venta de automóviles o de equipos, te recomiendan a los instaladores porque se supone que son los que conocen su equipo, saben hacer la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Llegan, te hacen la instalación y a los 3 días deja de funcionar. Y después de investigar la gran ciencia de un cargador o del coche eléctrico, de lo que sea, pues a los instaladores ¿cómo se dice? No apretaron correctamente los opresores del interruptor y entonces hay un falso contacto y se dispara el interruptor cada que quieres cargar el coche, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿por qué no logramos que si ya es una situación obligatoria, que los instaladores tengan esta certificación, que los fabricantes, los distribuidores de ese tipo de vehículos también hagan obligatorio que las mismas compañías que ellos recomiendan exijan que estén certificados, al menos con este certificado que garantice que saben lo que van a hacer? Pareciera que no es algo que terminamos de aterrizar, pero yo insisto, si nosotros nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos juntos, nosotros que somos el gremio, donde ya dijeron, estamos los fabricantes, estamos los distribuidores, estamos los instaladores, tenemos contacto con las dependencias, cada quien hace lo que puede hacer en donde está, sumemos todos esos esfuerzos y creo que será más fácil y lograremos algo más. Pero ojalá Fernando, Eduardo, Alan, Francisco, Roberto, logremos encontrar ese punto de cómo podamos avanzar más rápido para beneficio de todos nosotros como usuarios, pero sobre todo de todo lo que es el sector de electromovilidad y al final pues en beneficio del planeta, como dices, Fernando. Pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Bueno, vamos a proceder. Muchas gracias, Fernando. Les pido un aplauso nuevamente para todos ellos. No es fácil poderlos reunir a todos, así que les agradecemos y felicidades por todo lo que comparten con nosotros. Les vamos a hacer entrega de un reconocimiento del Tech Week 2025 por su participación en este panel. Primero le voy a pedir a Alan Nieto. Si quieres ahí. Eduardo Hernández, muchas gracias. Francisco Cabeza, gracias Francisco. Roberto Sánchez. Y finalmente, Fernando Brizuela. Y nuevamente te agradezco, Fernando, por haber organizado este panel.
Gracias y felicidades a todos.